Bueno, con autorización de ustedes, vamos a generar la grabación de este encuentro. Déjenme, hago verificación, ok. Siendo hoy 15 de agosto del 2025, pues vamos a desarrollar un nuevo encuentro de ejecución de la competencia transversal Enrique Lowe Multra, interactuar en los contextos productivos y sociales. Esta sería como la última sesión virtual para la entrega de los lineamientos de las distintas evidencias que corresponden a esta competencia, la cual está dentro de la fase del proyecto planeación. Recordemos que esta competencia siempre la vamos a encontrar con el código 240011526. Antes de entregar los lineamientos de las actividades número 5 y número 6 de la competencia, quisiera comentarles pues que de acuerdo al último seguimiento, pues el promedio de entregas de las actividades, digamos que no ha sido el que el ideal, digámoslo así en esos sentidos. Les describo de manera general. Tengo a la fecha de hoy 3 de la tarde, digamos que fue el último seguimiento que estaba haciendo en sistema. Tengo una entrega de Eduardo Javier, tengo 3 entregas del señor Luis Fernando, 3 entregas de Ángela Patricia, tengo 2 entregas del señor Oscar Leonardo. Dame, doy acceso a otro compañero. Tenemos 2 entregas de Oscar Leonardo, una entrega de Jenny Milena, 2 entregas de Jair Alexander, 3 entregas de Jorge Andrés y 2 entregas de Camilo Andrés. Tener presente pues que ya estamos sobre la última semana de entrega de actividades que iniciaría desde hoy 15 hasta el próximo 22 de agosto. En ese orden de ideas, pues invitarlos a ir subsanando los pendientes que estén, con el ánimo de que de aquí al 22, pues ya ustedes estén con las 6 actividades que corresponden a la competencia transversal interactuar, entregadas y obviamente pues asegurando la calificación de estas en sistema. Ok, señor, lo que pasa es que estábamos teníamos tres evidencias y estábamos adelantándonos, o sea, sí estábamos como un poco complicados ahí con unas evidencias de la competencia técnica, pero pues ya estamos saliendo de ellas. Vale, vale. Sí, he entendido que han habido como unas complejidades con el grupo suyo y de hecho, pues hay otro grupo por ahí que también tiene algunas dificultades y lo otro, pues hay un tema de procesos de modernización que se están dando a nivel nacional y creo que también ha afectado un poco porque han habido días prácticamente enteros en que la plataforma no ha estado disponible, principalmente, por ejemplo, el fin de semana pasado fue caótico para todos porque no se podía acceder a Sakuna. Bueno, tuve compañeros que me afirmaron que sí pudieron hacerlo, pero así como uno me dijo que sí pudo hacerlo, 10 instructores me decían que les fue imposible entrar a hacer seguimiento a evidencias. Y eso pues yo estoy incluido ahí, no se pudo. Y eso de alguna manera retrasa el proceso para todos. Entonces, igual estoy muy al pendiente de cualquier novedad que se pueda generar para ver de qué manera se puede apoyar y en ese orden de ideas procurar que todos ustedes puedan culminar con esta competencia y las demás que vienen en ejecución. Yo sí les tengo una pregunta.
cuántas personas, digamos, a lo largo de las competencias que están hoy en día en ejecución, cuántas personas, digamos, en promedio están participando en su ficha. Ahorita parece que hay menos de 20, creo. No, pero yo sé que matriculados hay más o menos eso, 20 aparecen, digamos, matriculados, pero que de pronto los informes de seguimiento que le hacen los instructores, cuántas personas están entregando evidencia, digámoslo así, porque no creo que sean las 20. ¿No tienen más o menos esa edad? En lo que yo vi, más o menos son como 14, 15 personas. 14, 15. Ok, vale. Señor Camilo, no sé si está pidiendo la palabra, tiene la mano levantada. Buenas noches, profe. Mm, no, pues que era para una consulta, pues es que nos está comentando que pues hay, digamos, como un límite de fecha que es el 22 de agosto, pero es que yo desde el fin de semana pasado estoy que intento y solo logré hacer dos actividades porque pues de momento aún no lo saca. Y digamos que yo para subir la segunda actividad tuve que esperar hasta 2 días para poder subirla. Y cuando la subí se volvió a caer y pues digamos que toda esta semana he estado revisando, no puedo ingresar, digamos, dependiendo de o sea, un horario fijo, sino que yo ingreso cuando tengo el tiempo y pues cuando intento no deja ingresar, digamos, ahorita o bueno, en el transcurso del día, intenté ingresar y tampoco deja. Ayer también todo el día intenté y tampoco, entonces también como que eso dificulta el momento de realizarlas y poder también hacer un envío de lo mismo. Y pues al igual también, digamos, como hacer un adelanto de lo demás. Sí, es coincidente con lo que les estoy manifestando. Pues así como ustedes tienen dificultades para enviar, nosotros tenemos dificultades para hacer seguimiento, ajustes y calificaciones. La sugerencia es preferiblemente descarguen los documentos, vayan como quien dice eh, desarrollándolos de manera autónoma, que en el momento en que ya se subsanen los impases con el sistema, pues ustedes sencillamente entran y envían. Esa es como la sugerencia. De momento, pues estamos proyectados de aquí al 22, igual estaré atento con el equipo ejecutor de instructores, pues podremos como revisar los casos, porque es diferente que, digamos, siendo sincero, pues que me diga, instructor, tuve inconvenientes para terminar de construir una evidencia y usted ya entregó 4 o 5 evidencias y uno dice, bueno, hay una persona que está avanzando, pero casos donde el aprendiz durante el mes no ingresó a la plataforma y ya los últimos días aparece pues manifestando que no había podido enviar las actividades, pero uno identifica que no hay ningún ingreso, que no ha enviado ninguna evidencia de esta competencia y de otras, pues ya lo que hay es más una posible situación de casi que deserción de la formación. Entonces, son, digamos, cada caso es particular. Nosotros venimos haciendo acompañamiento en los comités de evaluación y seguimiento a esos casos particulares y, y hay diferentes circunstancias que a veces motivan u obligan a que una persona no pueda hacer los envíos dentro de los tiempos. Y eso pues nosotros como comité ejecutor lo analizamos y tomamos decisiones. Obviamente pues la idea es poder apoyar a los compañeros que están procurando avanzar y obviamente pues alcanzar el cumplimiento de este proyecto académico, porque pues, al final, además de ser académico, es también algo que tiene que ver con sus proyectos, sus aspiraciones laborales y obviamente pues, las necesidades tanto personales como familiares. Entonces, en la medida de las posibilidades, nosotros los vamos a apoyar y si habrá que flexibilizar algunas realidades, pues se hará. Pero lo importante, muchachos, es tengan la información a la mano, descarguen y vayan avanzando. Y obviamente, pues tengan comunicación con sus instructores para que conjuntamente puedan sacar adelante este proceso. Bien, vamos entonces a presentarles los límites de estas dos evidencias. Quiero recordar que en la primera sesión y la sesión anterior les he manifestado que esta semana pues íbamos a entregar
los lineamientos de dos actividades de aprendizaje, la actividad 5 y 6, código guía de aprendizaje 5, 24001526, actividad de aprendizaje 5, y la actividad guía de aprendizaje 5, 24001526, actividad de aprendizaje 6, ¿sí? ¿Por qué dos evidencias? Porque estas dos actividades pueden ser construidas a partir del mismo paquete formativo que se denomina el capítulo Ser Agente de Cambio. Con estos elementos ustedes pueden construir esas evidencias. Y las dos, pues el tema y la actividad, pues tienen una estrecha relación. Esta evidencia en lo particular, pues exige de parte de ustedes hacer una construcción que necesariamente debe ser a partir de las reflexiones que pueden generar con el abordaje de la información de apoyo. En ese orden de ideas, pues no, la dinámica de ese ejercicio no me permite que entre a hacer una descripción muy específica de los elementos conceptuales, porque pues la idea, la evidencia es de que ustedes generen esa construcción, ese abordaje de los elementos conceptuales, y por tanto, pues a partir de ese abordaje podrán ustedes presentar los dos informes que corresponden. Ustedes en el material de apoyo van a encontrar pues dos aspectos básicos. El primer aspecto es lo que tiene que ver con la descripción de diferentes circunstancias de violencia que se presentan principalmente en Colombia. Para nadie es un misterio que somos un país con una historia de violencia bastante compleja. Eso es una realidad. Pero esa historia de violencia tiene sus orígenes, tiene sus justificaciones en diferentes realidades que van más allá sencillamente de aspectos políticos. Hoy en día se habla de izquierda, derecha, en fin. Y la historia demuestra que tiene unas raíces que pueden ser muy diversas y que en ese orden de ideas, pues, los conflictos van más allá de esas realidades políticas y empiezan muy posiblemente a ser más originados por aspectos actitudinales, aspectos culturales, formas de pensar, consecuencias de la misma violencia y demás. Ustedes van a encontrar una narración, una información que habla de la historia de la violencia y cómo, digamos, la violencia actual pues tiene unos orígenes en particular hacia los años 78. Pero también van a encontrar información que describe desde muchas décadas atrás otros hechos de violencia que necesariamente pueden estar fácilmente desligados de la actual realidad y que nos coloca de frente ante, digamos, la circunstancia de que estos actos de violencia son más complejos, pero al mismo tiempo son factibles de solución, son factibles de cambio, teniendo en cuenta que no obedecen necesariamente a simplemente colores diversos en la manera de entender políticamente a una nación. Ustedes van a encontrar en la información de apoyo una descripción o un resumen de diferentes momentos en la historia de Colombia donde se han presentado actores o formas de violencia y que esos actores, pues muchos no tienen relación los unos con los otros, pero al final lo que se evidencia es que hay unas situaciones de conflicto que son gestionados de manera inadecuada y que al ser gestionados de manera inadecuada terminan trascendiendo a diferentes fenómenos violentos. Van a encontrar información sobre lo que significa la patria boba y la idea es que ustedes puedan profundizar en esos conceptos. Van a encontrar que entre 1840 y 1842 se presentó algo que se llamó la Guerra de los Supremos, que fue un conflicto interno que se dio al interior de las fuerzas militares de ese entonces.
van a encontrar otro conflicto que se dio entre los años 1898 y 1902, que fue denominada la Guerra de los Mil Días, y que también tiene unos orígenes muy particulares y unas, digamos, actos o situaciones bastante complejas. Van a encontrar que hacia el año 48, 1948, se presenta otro fenómeno, otro acto o una situación violenta que termina desencadenando pues una gran cantidad de eventos en Bogotá de carácter supremamente fuerte, de gran envergadura en términos de vista violento, y que marca de alguna forma un hito en la historia política de la nación. En el año 1958 nace lo que se denominó el Frente Nacional, un movimiento que tiene unas formas de entender la realidad del Estado y que ese mismo frente pues evidencia la posibilidad de que habían diferencias en la manera de entender el país, su administración y demás. Y que ello pues al presentarse esas maneras distintas de entender la realidad también se presentan la apertura de situaciones que terminan también representadas a través de hechos de violencia. En el 1961 nace un movimiento denominado Alianza Nacional Popular ANAPO. En 1964 pues empiezan a aparecer ya los grupos armados que conocemos hoy en día. El primero de ellos es las FARC. El segundo de ellos aparece en el 65 como el ELN. Y pues obviamente todos somos conocedores de las diferentes situaciones de violencia eh, que se han dado en torno a estos movimientos, a estos grupos. También en la información de apoyo ustedes van a encontrar una descripción sobre lo que representó en el año 1970 una circunstancia que fue señalada como un fraude en las elecciones a la presidencia y que obviamente también marca una circunstancia compleja en términos de convivencia entre los diferentes partidos políticos de la época. En 1974 se da el fin del denominado Frente Nacional, generando, digámoslo así, la apertura de nuevas realidades desde el punto de vista político y social. En 1980 se presentan grandes situaciones muy complejas por la denominada bonanza del narcotráfico, bonanza que además de estar representada por la gran cantidad de estupefacientes que se podían estar manejando, también está representada por la cantidad de dinero que circulaba en las calles producto del narcotráfico y que obviamente generó cualquier cantidad de formas de violencia. En ese entonces hubo grandes confrontaciones en diferentes ciudades capitales, de las más atacadas, Medellín, Bogotá, Cali, en fin, y que esa bonanza desafortunadamente también se vio traducida en muchas muertes, en muchos heridos y cualquier cantidad de formas de violencia atroz. Hablamos desde el asesinato a bala de personas hasta atentados terroristas donde prácticamente volaban un edificio completo. En 1985 se da otro hecho bastante complejo para la historia del país, que fue la toma del Palacio de Justicia, donde un grupo armado pues se toma el palacio, toma rehenes, pero también pues de acuerdo a las últimas conclusiones que han salido de parte de la justicia en los últimos 5 años, también se encontraron evidencias donde desafortunadamente en estos hechos, personas que salieron del palacio posteriormente fueron reportadas como desaparecidas o asesinadas, cosa que fue lamentable porque las grabaciones no mienten y se evidencia un alto número de personas que salieron con vida y que luego sencillamente aparecieron muertas, u otras no aparecieron.
En 1989 pues se presenta un acto, ya un segundo acto del asesinato de un líder político. En este caso, la muerte de Galán, el cual pues era un referente para el pueblo. Ya también se habían presentado otros actos de violencia con eh, eh, líderes de otros movimientos políticos. Y esos asesinatos pues representó una época muy compleja para el país en términos políticos y en términos de convivencia. En el 90 se da, digamos, una oportunidad a través de la desmovilización del M-19 y generando pues con ello, digamos, el surgimiento de otros partidos políticos que entran a los procesos de discusión de la administración del Estado y generando obviamente nuevas oportunidades de gestión del conflicto, ya no desde las armas, sino desde la palabra. En el 93, en esos periodos digamos, entre el 85 y el 93, pues se presentaron, como ya les había mencionado, gran cantidad de hechos asociados al tema del narcotráfico. Y entre ellos, pues se había activado como desde el año 90 eh, diferentes grupos de las fuerzas del Estado en procura de la captura de los diferentes líderes de estas bandas del narcotráfico. Ese proceso de búsqueda y captura también representó cualquier cantidad de hechos de violencia. Y el último de ellos, digamos, de gran significado fue el asesinato de Pablo Escobar, quien era, digamos, a nivel mundial el referente del narcotráfico que se daba. En el 97 se presenta un hecho bastante complejo, diría que no es el único, que en la historia de Colombia tenemos gran cantidad de hechos de violencia desde el punto de vista de las masacres. La de Mapiripán pues, fue una masacre muy compleja, donde hay una gran cantidad de víctimas y una gran cantidad de desplazados. Sin embargo, pues poco a poco, a través de los diferentes procesos que se desarrollan en justicia en Colombia, se están dando a conocer otros hechos tan complejos como la masacre de Mapiripán, que representan una gran cantidad de víctimas, una gran cantidad de personas desplazadas, una gran cantidad de personas afectadas por acción de diferentes bandos. Hay una gran cantidad de bandos, productos del narcotráfico, productos de la minería ilegal, etc. Todo esto, digamos, refleja cómo la nación, especialmente nosotros, podríamos estar reflejando, podríamos estar demostrando cómo definitivamente como personas, como Estado, nos hace falta crecer todavía muchísimo en términos de convivencia, nos hace falta crecer todavía muchísimo en términos de, esa, de esa eficacia, de actividad, de esa tolerancia que deberíamos evidenciar al momento del afrontamiento de las situaciones de diferencia o de conflicto. Afortunadamente muchos optan por las medidas de choque, las medidas de confrontación o violentas para remedir esas diferencias. Y ello, pues, lo único que logra es que las estadísticas de víctimas, de muerte y demás, pues, difícilmente puedan moverse. Tenemos una historia compleja de violencia, nosotros debemos tener presente la historia, recordar la historia, porque en la medida en que no la tengamos presente, pues se abre la posibilidad de que ésta se pueda volver a repetir. A manera individual, pues también es necesario que nosotros, sobre todo aquellos que se identifiquen con actitudes, con comportamientos que oscilan entre la ira y la violencia, podamos generar oportunidades de reflexión para que, digamos, a través de la reflexión, a través del replantear las actitudes personales, la manera de afrontar las dificultades que se presentan con nosotros, sea en favor de una solución y no sea en favor
digamos, determinar en una circunstancia que se aleja de las soluciones y se acerca más hacia los actos de venganza o de violencia. La política mejorará en la medida que nosotros mejoremos como individuos. Las familias tendrán mejores vínculos en la medida en que nosotros, quienes integramos esas familias, tomemos decisiones distintas en la manera como gestionamos las diferencias con los familiares. La calidad de vida de las parejas, la calidad de vida al interior de las empresas, la manera como nos relacionamos con los compañeros, con los jefes, puede ser mejor y puede ser diferente en la manera en que tomemos la decisión de ser personas que ante las situaciones de conflicto sumamos para la solución y nos alejamos indiscutiblemente e innegociablemente de las posibilidades de que seamos personas que aumenten las estadísticas de violencia. En Colombia se han hecho de intentos de paz. En el 2016 pues, se proclama un proceso de paz con las FARC, que por diferentes variables que no dan lugar a la reflexión acá, sufre afectaciones. El proceso de paz se da con un sector de esa guerrilla, no se pudo dar con la totalidad de ese grupo armado, pero a pesar de esa imperfección, las consecuencias en términos de disminución de policías, de soldados heridos, de desplazamiento, de recuperación de algunas zonas selváticas con cualquier cantidad de recursos disponibles, pues ha sido favorable. Obviamente en Colombia en este momento no solo existen las FARC o los que no se desmovilizaron, sino que existen otra gran cantidad de grupos armados, que muchos, las reflexiones a las que se llega, están muy alejados de intereses políticos y que están más de la línea de los intereses en el narco o en la minoría legal. Independientemente de eso, la historia del mundo ha demostrado que los conflictos o la mayoría de estos se resuelven en esa negociación, en una intención de búsqueda de acuerdos y la idea es que nosotros evitemos al máximo que sigan aumentando el número de personas afectadas o violentadas por estas diferencias políticas. La información de apoyo ustedes van a encontrar videos, van a encontrar documentos que les resumen en gran medida toda esta historia de violencia y también van a encontrar información que les brinda herramientas actitudinales y estratégicas o metodológicas para que ante una situación de conflicto ustedes tengan mejores posibilidades de gestión. Pasando a la descripción de la evidencia, insisto mucho, esta actividad de aprendizaje se puede desarrollar, se puede construir haciendo la lectura previa del documento denominado Ser Agente de Cambio. ¿Sí? Es esencial. Perdona, casi me... La actividad 5, digamos que la acción puntual de esta actividad es sencillamente que ustedes tomen toda la historia de violencia que se describe en el material disponible en plataforma o busquen otras fuentes de información que hable sobre la historia de violencia en Colombia y recopilando todos esos actos, ustedes van a construir un mapa mental. Ese mapa mental debe tener más elementos de los que acabé de describir, ¿sí? Y la solicitud, la sugerencia es que se mencione el evento, pero se haga una breve descripción de lo que sucedió o se explique en qué consiste ese evento que se asocia o se incluye dentro de los diferentes actos de violencia que se han presentado. Recuerden, hacer un diagrama donde usted haga el recuento, donde haga la descripción de los diferentes hechos políticos o violentos que han sido más significativos en la historia de nuestro país. Esa es la evidencia 5. Y la evidencia 6
tomando la misma información, el mismo paquete formativo, pues invita a la construcción de un cuadro comparativo entre el conflicto colombiano, el proceso de paz colombiano y el proceso de paz que se pudo haber realizado en otra nación. Es decir, un país que tuviera un conflicto similar al colombiano o que tenga un conflicto similar al colombiano, vamos a comparar ese proceso de paz con el proceso de paz colombiano. ¿Cuál es la idea? Que ustedes identifiquen y describan cuáles son las similitudes, cuáles son las diferencias que se describen allí. Una vez ustedes terminen el cuadro comparativo, les pido que respondan estas preguntas que deben estar observando en este momento en pantalla. ¿Sí? ¿De qué manera se beneficia o se fortalece la paz al ser reconocida un derecho humano? Esa información para responder esa pregunta está en la plataforma, en el documento de apoyo de la plataforma Ser Agente de Cambio. ¿Qué aspectos, digamos, más que de la sesión, de la información de apoyo, usted podría incorporar a su estilo de vida, su forma de entender las diferencias, los conflictos y demás? Según su experiencia y reflexiones, ¿cómo se puede construir paz? ¿Sí? ¿Qué valores contribuyen a la construcción de paz? Y finalmente, ¿qué acciones
Perdón, caballeros. Tengo que conectarme desde el celular. ¿Me escuchan? Sí, señor. Gracias. Bueno, Sí, creo que les había alcanzado a describir la actividad número 6, que es la realización de un cuadro comparativo entre los dos procesos de paz, tanto el colombiano como el proceso de paz surafricano. En la guía de actividad se pide cuadro comparativo entre esos dos procesos. Sin embargo, digamos que queda abierta la posibilidad de, si usted encuentra información de pronto más fácil o más completa sobre un proceso de paz de otra nación, pues puede ser perfectamente manejado de Colombia con el proceso de paz de X país, de X nación. ¿Sí? Que es lo importante, que mínimamente ustedes escojan unos 5 indicadores de comparación y presentar pues el correspondiente informe de ese cuadro comparativo junto al desarrollo de las preguntas de reflexión que les mencioné. ¿Listo? No sé si me hice entender hasta el momento. sí, sí, señor. Bueno, si tengan alguna pregunta adicional, inquietud. Si no hay más inquietudes, pues tener presente, como les había manifestado, que tenemos las 6 evidencias de aprendizaje que nos corresponden a este compromiso para la competencia transversal Low Multra. Permítanme aquí nuevamente les comparto. ¿Listo? Estas evidencias que muestro en pantalla en este momento son las que hay que entregar, que deben estar, digámoslo ahí, disponibles dentro de la culminación pues, de este proceso como tal. Fecha de entrega sugerida para estas dos últimas evidencias, el 22. Igual están, digamos, las evidencias anteriores también disponibles para los que tengan todavía pendientes de alguna actividad, se puedan colocar al día, ¿vale? Creo que no siendo más, no les voy a quitar más tiempo. Vamos a terminar la sesión en este momento. Agradezco la participación de los presentes y bueno, les deseo un fabuloso y muy productivo fin de semana. Gracias. Hasta Muchas luego. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego.